Buenas noches, profesora. Soy el alumno Antonio Andrés Fonseca Chávez y en esta ocasión voy a hablar sobre la evolución de la ingeniería civil en el Perú. La historia de la evolución de la ingeniería civil en el Perú. La historia de la ingeniería civil en el Perú ha estado presente desde los inicios de nuestros ancestros. La actividad o profesión de ingeniero civil es tan antigua como las primeras civilizaciones debido a sus necesidades que tuvo el hombre desde su aparición, por ejemplo, el de abastecerse de agua como los moches, los nazcas y los chavín y los incas, como etcétera. Los primeros pobladores del Perú que sentaron bases para la realización de obras de ingeniería son como el nombre de Chilca, quien fue en el Perú el primer constructor de viviendas. Se trata de restos de chozas semisubterráneas de planta circular, hechas a base de cañas y amarradas con sogas de junco. Estas chozas eran en realidad simples cobertizos que rodeaban unos hoyos abiertos en el suelo, de unos de 40 centímetros de profundidad y de un diámetro de 2,5 aproximadamente. Otro es el hombre de Caral, que fue uno de los primeros en construir templos existentes en el Perú, hechos con barros con piedra, que se describirá con más detalle dentro de la cultura Caral. Al hombre de Cotox, quien en sus construcciones usó piedras canteadas con barro de plantas cuadrangulares y sobre plataformas rellenas con tierra de cantos rodados, piedras canteadas y barro. Estos resistos son relativamente pequeños, de entre 4 y 6 metros de largo, aunque también hay más que son de 10 metros de largo. Todos carecen de ventanas y probablemente tenían los techos planos. Culturas del Perú. La primera que vamos a hablar es la cultura de Caral. Consta de un conjunto de edificios monumentales diversos con distintas funciones ceremoniales y administrativas, y en donde se desarrollaron innovaciones arquitectónicas y tecnológicas importantes cronológicamente. Es el más antiguo asentamiento de América que presenta dichas características y por ello se le considera como la primera ciudad de América. Sus ciudades constan de varios sectores residenciales que se dividen en conjuntos multifuncionales y en las residencias de funcionarios anexan a los edificios públicos. La cultura Sechín. El ejemplo de la cultura Sechín dio inicio a la construcción de templos de ceremonias, constituido por un edificio principal o central hecho de piedra que encierra otros edificios o estructura de adobes cónicos. El edificio principal es rectangular, con esquinas redondeadas y con un muro perimétrico de monolitos o estelas grabadas, que es de construcción más temprana. Una doble escalera lleva a su cima a unos 4 metros de altura, pero ya no existen allí edificios, pero todos fueron arrasados por los aluviones. La cultura de Chavín. Esta cultura tenía estructuras en forma de U, plataformas y pirámides truncadas, plazas hundidas y rectangulares y pozos circulares. Sus construcciones fueron mayormente líticas, aunque en algunos lugares, especialmente en la costa, también utilizaron el barro y el adobe. El templo de Chavín de Huántar, considerado el templo de ceremonia más importante en el Perú antiguo, este diseño del templo no había resistido el valle accidentado, recorrido por el río torrentoso de Mosna. Sin embargo, los chavines crearon un sistema de drenaje con dos propósitos, uno que permitía el paso de las aguas por debajo del templo y el otro con la intención de producir ruidos rugientes como un inmenso felino. La historia que el templo Chavín de Huántar pareciera estar rugiendo como un jaguar. La cultura mochica. En la ingeniería de la cultura moche se construyó una obra de ingeniería que es la Huaca del Sol, cuyo corte ha permitido ver que toda la pirámide está construida con adobes. Se ha estimado que se usaron más de 140 millones de adobes en su construcción. Como el río, como el río cortó la pirámide desde su base, se ha podido observar que la Huaca del Sol no fue construida toda en un solo momento, sino que sufrió muchas modificaciones y ampliaciones. El volumen de esta pirámide era ampliado construyendo columnas de adobes adosadas unas a otras. La cultura chimú. Los restos de su arquitectura han permitido definir que los gobernantes vivieron en los palacios y recintos monumentales, mientras el pueblo residió en viviendas de quincha con habitaciones pequeñas. La ciudad de Chancha, capital de la cultura chimú. Esta ciudad es considerada la ciudad de barro más grande del mundo. Conforma un grupo de 10 ciudadelas o recintos rectangulares de adobe de hasta 9 metros de altura y
y algunos metros de espesor en las bases. Eran los palacios donde vivían el rey y su familia, así como guardaban sus sepulturas. 6. La cultura tiahuanaco. Todos los monumentos constructivos de la ciudad de Tiahuanaco tienen una rigurosa planificación y tecnologías constructivas innovadoras para la época. Esta ciudad se caracteriza por las plataformas, patios hundidos y pirámides escalonadas. Por penúltimo, la cultura inca. La grandiosa cultura incaica, la cual nos brindó la gran ciudadela de Machu Picchu, que hoy en día es una de las maravillas del Perú y del mundo. Esta ciudadela es la más importante en el Perú. Ellos en sus construcciones utilizaron varias piedras de distintos tamaños. Existe una piedra muy curiosa llamada la piedra de los 12 ángulos. Pero no solo ese también se desarrollaron obras relacionadas para la agricultura como la construcción de andenes que les daban grandes beneficios, así como también la construcción de canales eh, que fueron construidos por los incaicos. En la era actual, en la cultura moderna actual, para el Perú la invasión española significó grandes cambios en ingeniería, ya que a ellos también el comercio les los ayudó para la construcción de diferentes tipos de edificaciones. Ellos iniciaron la construcción de iglesias para que todos los incas se vuelvan católicos, lo que significó la gran importancia para el Perú y el mundo en la construcción de ferrocarriles. En el Perú también se puede nombrar la construcción de represas, como la del Gallito del Ciego o el gran complejo Chavimochic. Y cómo no también nombrar al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno, los logros que se encuentran en la capital del Perú. Bueno, profesora, esto ha sido toda la evolución de la ingeniería hasta ahora y gracias por escucharme.